Buenos días a todos, bienvenidos a este proyecto, a este webinar, donde vamos a conocer el proyecto desarrollado en la edad de Benz. Soy Eugenia Sillero, soy la secretaria general de GasNam. Sabéis que GasNam es la asociación que fomenta el uso del gas natural y de los gases renovables, el biometano y el hidrógeno, para ser usado como combustible en el transporte, tanto por tierra como por mar. El objetivo de este webinar es presentar un proyecto de éxito, que es el proyecto que se está desarrollando en la edad de Benz y que, como sabéis, es un proyecto de economía circular, donde convertimos los residuos, en concreto las aguas residuales, en biometano para ser utilizado tanto como combustible para vehículos como para ser inyectado en la red de gas. En España sabéis que a día de hoy tenemos un parque de vehículos que ronda los 30.000 aproximadamente, de los cuales aproximadamente la mitad son camiones, autobuses, furgonetas, con un consumo de combustible obviamente elevado. Bien, pues toda esta flota de vehículos a día de hoy podría ser impulsada por un combustible 100% renovable, con una gran capacidad de descarbonización del transporte, por tanto, como es el biometano, y sin necesidad de realizar ningún tipo de modificación en los motores. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes del potencial de esta energía renovable, y proyectos como el que hoy vamos a ver de la edad de Benz nos van a ayudar a conocer un poquito más esta realidad, esta tecnología que ya está disponible y que por tanto podríamos beneficiarnos de ella. En la presentación de hoy conoceremos primero el ciclo de depuración del agua, conoceremos los sistemas de purificación que se han empleado en este proyecto, conoceremos las ventajas del uso de biometano como combustible, y esto lo vamos a hacer pues de la mano de 6 expertos, de un panel de expertos de primer nivel. En primer lugar tendremos a Carlos Lamora, director general de la edad de Benz. Luego estará con nosotros Ángela Rodríguez, responsable del área de bioenergía de Energilab. A continuación, John Chamberlain, responsable de innovación de Naturgy. Luego contamos con Ángel Fernández, responsable de desarrollo de negocio de Crossroader, y con David Meana, responsable de movilidad e infraestructuras de Energilab. Desde aquí quiero darles las gracias a todos ellos por la colaboración que han mostrado y por su generosidad a la hora de dedicarnos este tiempo para trasladarnos este proyecto que sin duda es de gran interés. Una vez que acaben las presentaciones, todos los oyentes podréis escribir vuestras preguntas en el chat. Las contestaremos al finalizar el webinar, y únicamente os pedimos que no os olvidéis de indicar vuestro nombre, vuestra empresa y el nombre del ponente al que va dirigida la pregunta. Yo sin más me despido y os dejo a todos con Carlos Lamora, director general del proyecto de la red. Gracias. Adelante, Carlos. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, le quiero agradecer a la oportunidad que nos da para contar lo que hacemos. Nosotros, desde Darwin Sociedad Anónima, tenemos claro que lo que no se cuenta no existe, con lo cual de ahí la importancia de que todas nuestras iniciativas y todas nuestras inquietudes pues se divulguen, y más pues a través de una asociación nacional tan importante como es GasNam. Bueno, el proyecto surgió, bueno, pues como surgen casi siempre estas cosas, a través de una casualidad, porque un día en un pasillo, pues yo tenía la inquietud de poder utilizar de alguna forma, hacer algo con una parte del biogás que se estaba generando en la depuradora de Benz. Entonces, bueno, pues apareció un representante de Energilab, un centro tecnológico independiente de la Universidad de Vigo, donde yo le dije que teníamos que hacer algo con los 100 normal por cúbicos hora que tenemos aquí, que en estos momentos, como no se valoriza para generar energía eléctrica ni calor, se estaba quemando una antorcha. Y bueno, en ese momento me surgió, pero a los meses me llaman y me dijo, oye, pues hay unas posibilidades de poder hacer un proyecto de upgrading de ese biogás, convertirlo en biometano y bueno, intentar solventar los problemas medioambientales que sufrimos. Entonces, inicialmente, pues fue en el año 2016,
apareció Naturgy, una gran empresa del sector energético, que para nosotros fue, pues la verdad es que una alegría que una empresa tan grande se fijase pues, en una empresa pública que está aquí en la esquina de España, ¿no? Entonces, entre Naturgy, el conocimiento técnico de la Energilab, como gran centro tecnológico dedicado a la eficiencia energética, pues surgió este proyecto que con la financiación de la AI, a través de la Agencia Galega de Innovación, pues se presentó el proyecto y se consiguió la financiación. La economía circular un poco es eso, ¿no? Desde el punto de vista económico, ya sabéis que lo que se trata de romper esos flujos lineales de un recurso que tú lo conviertes, lo utilizas y se convierte en un residuo, pues lo que se intenta es que ese residuo vuelva a ser otra vez una materia prima. Desde el punto de vista económico, ya veis que empezamos la GAIN, Energilab, Naturgy y nosotros, y al final del proyecto pues ha habido más de 100 empresas implicadas en el proyecto. Proyecto con un presupuesto de 2,2 millones de euros y al final pues se ha confirmado de que la investigación, el I+D, pues sirve para cambiar el modelo económico que tiene la sociedad y sobre todo para crear riqueza. Como os decía al principio, Darwin Sociedad Anónima es una empresa pública, que es el acuerdo de 5 ayuntamientos de ideología política diferente que surge en el año 2011, donde se ponen de acuerdo para gestionar el servicio de depuración de aguas residuales en 5 ayuntamientos, lo que prestamos el servicio a casi 450.000 personas y bueno, pues se decide que desde la configuración de sociedad anónima mercantil de derecho privado pues nos ponemos a prestar el servicio, ¿no? Ya ves que el Ayuntamiento de La Coruña, realmente por mayoritario para zonas de población, es el que tiene la mayoría de la sociedad, el 69%, el Ayuntamiento de Arteixo tiene un 8%, el de Cambre un 7%, el de Culleredo un 8% y Oleiros un 8%. Esos porcentajes son proporcionales a la población de cada uno. Bueno, la verdad es que hubo que poner en marcha toda la empresa como una sociedad anónima normal, constituirla, vender las participaciones accionariales y a partir de ahí toda la parte administrativa, porque aunque somos una SA pública, por lo que es contratación, licitación, incluso pues, poner en marcha pues todas las ordenanzas fiscales de pago, porque en La Coruña y su área metropolitana no existía nada de esto, ¿no? La verdad es que somos un ejemplo raro porque no hay muchas sociedades supramunicipales que sean públicas para gestionar un servicio esencial como es este. Nosotros tenemos un pequeño hándicap que es nuestro nombre, que somos la red sociedad anónima y parece que solamente gestionamos la depuradora de Bens, ¿no? Como veis ahí, este es el mapa de los 5 ayuntamientos, donde podéis observar que esos puntos, pues llevamos alguna depuradora más, de como 6 más o menos, muchos bombeos de aguas residuales, estaciones de aforo, tanques de tormentas y sobre todo, bueno, ya veis la longitud de la costa que hay, con valor medioambiental muy importante, y somos los responsables de las 16 banderas azules que en estos momentos estos 5 ayuntamientos ostentan, ¿no? Ya sabéis que en Galicia pues la parte medioambiental y sobre todo la vinculada con el mar pues tiene muchísima importancia. Esta es nuestra cifra de negocio, 7,7 millones de euros, tenemos un activo de 57 millones, ahí os he puesto los resultados económicos desde el año 2014 que podéis comprobar que siempre hemos estado en positivo, con lo cual se puede demostrar que la iniciativa pública con la modalidad de sociedad anónima es tan rentable, incluso tan solvente desde el punto de vista técnico y económico como cualquier iniciativa privada. Por supuesto, también la referencia de la tasa de depuración que paga tanto el cliente doméstico como no doméstico y podéis observar que nuestras tasas pues son de las más bajas de España. Sabéis que el doméstico paga 28 céntimos y el no doméstico 35 con una cuota fija pues casi ridícula de 50 céntimos al mes. Aquí ahora os voy a contar un poco lo que es el proceso de depuración de aguas residuales, que yo creo que más o menos todo el mundo lo entiende. Yo creo que esto es importante porque aparentemente la gente no entiende que una depuradora como de aguas residuales, pues que al final se acaben generando energías, ¿no? En este caso el biometano. Yo la verdad es que últimamente estoy intentando
trasladar un poco la idea de que una depuradora de aguas residuales es más bien una biorefinería. En este caso, pues porque nosotros generamos un biogás, ese biogás nos sirve para generar el 38% de nuestra energía eléctrica, también conseguimos la generación de calor para tener nuestros digestores a 36 grados centígrados, y además pues tenemos un material que son nuestros lodos, que es un material que tiene un alto poder calorífico, que en estos momentos no se está valorizando, pero que estoy convencido de que en el futuro pues se podrá llegar a hacer algo. Sabéis que últimamente, bueno, pues ha habido bastantes noticias referentes a la central térmica de Aspontes, de la empresa Endesa, donde por el motivo de la reducción de las emisiones de CO2, pues están pensando, y casi se ha decidido, su cierre y que deje de generar energía eléctrica a través de la combustión del carbón. Nosotros hace año y medio hicimos un convenio de investigación con ellos y les aportamos nuestros lodos para que hiciesen una prueba y que viesen si era viable desde el punto de vista de la combustión. Obviamente sí, se puede hacer, lo que pasa es que claro, la central de Aspontes es una central con unas dimensiones tan brutales que harían falta muchas depuradoras para poder alimentar los grupos que ellos tienen ahí. Bueno, ciñéndonos un poco más a lo que es estrictamente el agua residual, ya veis que el agua sucia llega a través del tratamiento. Ahí llega, pues como os decía, el agua residual de más de 450.000 personas. Y aquí lo que hacemos en la primera fase, pues es eliminarle todos los flotantes que trae el agua, compresas, tampones, albacrips, bastoncillos de los oídos, colillas. Habéis oído hablar del monstruo de las alcantarillas que nosotros sufrimos con motivo de esta pandemia del COVID-19. Pues la verdad es que se ha incrementado. Nosotros hemos notado un aumento casi un 18% del volumen de toallitas que retiramos. Estamos hablando de que en estos momentos todos los días retiramos más de 3.000 kilos de toallitas, de compresas, de tampones. Es decir, que la cuenta es sencilla. Si tú divides 3.000 kilos es lo que pesa una toallita, es el número de toallitas que los 450.000 usuarios de nuestras instalaciones tienen que tirar a la red de saneamiento para juntar ese volumen. A partir del pretratamiento, lo único que hacemos después es retirarle las arenas, que vienen disueltas y arrastradas con las aguas residuales, así como las grasas y otros flotantes, que básicamente son los aceites. A partir de ahí lo pasamos a la decantación primaria, que es un proceso físico-químico, donde simplemente lo que hace el agua es, una vez que se le ha retirado toda la parte que viene disuelta y toda la parte que ha arrastrado, pues se le mete en unos decantadores de forma troncocónica, es decir, con unas lamelas que lo que hacen es reducir el espacio, porque la verdad es que nosotros desde el punto de vista de la superficie pues no estamos muy sobrados, y lo que hace es pues las partículas de la materia orgánica que viene choca contra esas lamelas, interrumpe su velocidad ascensional, decantan, y ahí le quitamos la primera parte de la materia orgánica que arrastra. De ahí pasamos después al tratamiento biológico, donde el agua, después de la decantación primaria, pasa al reactor biológico, donde en estas bacterias pues lo que hacemos es alimentarlas a base de oxígeno, lo que hacen es alimentarse de la materia orgánica que viene disuelta, las bacterias se engordan, se van para el fondo, las aspiramos y ahí sacamos parte de los lodos. Y después lo que pasa del agua limpia pasa al decantador secundario, donde lo que es por flotación vuelve a quedar el agua clarificada en la parte superior, se vuelve a retirar otra parte de los lodos que pasaron a través del reactor biológico, y de ahí pasa al tratamiento terciario, que son los ultravioletas, donde 1856 lámparas lo que hacen es romper la capacidad reproductora de las E. coli antes de incorporarla al mar. Bueno, aquí ya veis que en todos estos procesos de la línea de agua, lo que vamos haciendo es retirar el fango primario, retirar el fango secundario, lo convertimos en fango mixto, lo llevamos a los tambores de espesado, y a partir de ahí pues se va a nuestros digestores, que son dos depósitos circulares de 11.000 metros cúbicos cada uno, donde se produce la
la digestión anaerobia de esta materia orgánica y ahí se genera el biogás, ¿no? Pues el fango digerido pasa a las centrífugas, tenemos un equipo de secado térmico y lógicamente cuando se cambian los peajes de la energía, pues hizo absolutamente desde el punto de vista económico inviable su funcionamiento y lo retiramos pues con una humedad más o menos del 75%. Lo llevamos unos hilos de fangos y de ahí se lleva a valorizar. Sabéis que los logos de depuradora, pues por la legislación gallega están obligados a su valorización y estos momentos se llevan a una instalación para generar un tecnosuelo, para la regeneración de una cantera abandonada y además para hacer el compost. Bueno, en los digestores anaerobios es donde se realiza pues la estabilización de los fangos y donde se genera el biogás. Ese biogás sale a un gasómetro, el gasómetro se pasa a nuestros motogeneradores y tenemos dos grupos de 950 kVA cada uno y como os decía antes, con eso generamos más o menos el 38% de la energía eléctrica que consume esta instalación. Además, recuperamos el calor de los escapes para mantener los digestores en su proceso mesófilo a 36 grados centígrados. Aún así, a pesar de los casi 6 gigavatios que generamos de energía eléctrica, pues consumimos más o menos pues otros 11-12 gigavatios más, ¿no? Y la verdad es que la factura eléctrica pues es un coste bastante importante dentro de los costes totales de la explotación del servicio. Aquí veis una vista aérea de la depuradora de Vents, son 60.000 metros cuadrados, pues es de las grandes de España, donde aquí en esta esquinita pues era la antigua depuradora de aguas residuales que había hasta el año 2012, que se puso en servicio esta nueva instalación, que servía pues para la misma el mismo número de habitantes, pues 450.000 y casi para el mismo caudal. Bueno, pues hemos pasado de esa instalación a todo esta, que la verdad es que ha cambiado muchísimo la prestación del servicio, incluso la calidad de las aguas marinas. Esta es la nave de tratamiento, esta es la subestación eléctrica, que es la que alimenta todas las instalaciones. El agua llega por aquí pasa a la nave de tratamiento, que es donde le sacamos pues, las compresas, los tapones, las colillas. A partir de aquí pasa a la parte de desarenado y desengrasado. Eso también sabéis que es un proceso físico-químico donde el agua se introduce por la parte inferior de los decantadores y lo que hace es pues la pone en suspensión, las partículas más gruesas se decantan y se van hacia el fondo, se aspiran y la parte más limpia pues pasa a la siguiente fase. Estos son los decantadores primarios, que ya veis que como os decía antes tienen sección rectangular, un poco porque el espacio que hay, esto es una montaña que se cortó desde este plano hasta el mar, entonces no hay mucha superficie. Son los decantadores primarios para aumentar su efectividad, su eficiencia, lo que tienen son unas lamelas a 45 grados que lo que hacen es que una vez que tú inyectas el agua desde el fondo chocan en su ascensión hacia la superficie contra estas lamelas y vuelven a decantar las partículas más gruesas. Nuestros reactores biológicos, donde nuestras bacterias lo que hacen es, con la alimentación del oxígeno y comen la materia orgánica, se retiran como fangos y a partir de ahí pues pasa a los decantadores secundarios. Nuestra nave de desinfección, las 1856 naves de lámparas de ultravioleta, antes de meterlo en el pozo de emisario, lo introduce pues casi 1 kilómetro dentro del océano Atlántico y lo vierte a 35 metros de profundidad. En la nave de llegada al agua bruta, que recoge agua bruta, ya veis que tenemos la primera reja de gruesos, es una reja de 4 centímetros, donde en este contenedor se retira la mayor parte de los óleos que vienen, ¿no? Las famosas toallitas y compresas. La verdad es que es una desgracia que estos elementos sigan estando en el agua, porque en ningún caso nosotros decimos que no se puedan utilizar. Lo que está claro es que
su lugar no de eliminación no puede ser el inodoro, y eso pues hay que tratarlo como un residuo sólido urbano y tiene que ir al cubo de la basura. En ningún caso se puede eliminar a través del inodoro. Estos son los tamices finos. En la otra nave, estos son un juego de 6 tamices de 1 centímetro de paso, donde se van retirando pues las partículas que no son retirados en la reja de basta grueso. Y aquí, bueno, pues la verdad es que todos los visitantes que vienen se quedan sorprendidos de ver cómo se retiran pues restos de zanahoria, aceitunas, maíz, fruta y cualquier otro elemento pues que tenga menos de 4 centímetros de tamaño y que se acaba retirando. La verdad es que la gente no es consciente, primero, que nosotros como empresa de depuración de aguas residuales existimos, ¿no? Y que estamos después de la cisterna de cualquier casa. Yo siempre digo que estamos al final de la conciencia de la gente, porque una vivienda lo que uno no necesita y lo que le sobra, pues al final acaba siempre en un dolor. Y al final de ese tubo estamos nosotros, ¿no? Y somos la última barrera que hay pues antes del mar, y somos los encargados y los que tenemos la encomienda ciudadana de dejar el agua en las mejores condiciones antes de incorporarla al mar. Y esto es un servicio que se presta 365 días al año, 24 horas al día, y aquí no hay festivos, ni pandemias, ni nada. El volumen que tratamos en la depuradora de Evens pues son más o menos una media de 150.000 metros cúbicos al día, es decir, que esos son 150 millones de litros diarios, que para hacerlo un poco más gráfico supone casi una piscina del tamaño de un campo de fútbol y de 30 metros de altura. Eso es un día tras otro, cuando no hay lluvia, y lógicamente hay una porción importante de agua de escorrentía superficial que se infiltra en la red, incluso otra que está canalizada, y que en vez de 150.000 metros cúbicos pues se convierte en 200.000, en 300.000 e incluso más. Y sabéis que en Galicia últimamente llueve, hay veces que llueve menos de lo que llovía antes. Yo creo que los episodios se están haciendo cada vez más extremos, ¿no? Cuando no llueve absolutamente nada, y cuando llueve muchísimo. Y nosotros esa tendencia, esos periodos de humedad sí que los estamos notando. Los decantadores primarios, ahí tenéis las lamelas con la inclinación a 45 grados. Ya veis que por la parte superior lo que va saliendo es pues el agua, una vez que se le retira la parte que viene en suspensión, se retira, y bueno, ya se le va cambiando su aspecto, y aquí se saca lógicamente el fango primario. Este es el reactor biológico. En el reactor biológico lo que, como os decía antes otra vez, es donde las bacterias con la alimentación de oxígeno pues se ponen la materia orgánica, y es donde realmente casi se realiza el proceso de depuración biológica. Los decantadores secundarios, donde vuelven a ser también de configuración rectangular, lo cual pierde efectividad, porque cuando el carro llega al final, pues vuelve a pasar otra vez por el mismo punto donde acaba de pasar. Pero bueno, ya veis aquí a la izquierda el talud tan inmenso de casi 30 metros de altura que se tuvo que desmontar para poder ubicar nuestras instalaciones. Esta es la nave de desinfección, donde las 1856 lámparas lo que están haciendo es radiar con luz ultravioleta el agua residual para conseguir eliminar las bacterias. La verdad es que nosotros en las últimas semanas hemos puesto también en marcha un proyecto de investigación para la detección del SARS-CoV-2 en las aguas residuales y ver qué incidencia podía tener el virus en nuestro proceso biológico, e incluso utilizar, pues en el caso de que fuésemos capaces de detectarlo en nuestras instalaciones, pues utilizar la instalación de la depuradora pues como centinela para poder prever futuras pandemias. Bueno, en los últimos días hemos divulgado y hemos constatado que sí que aparece la presencia del virus tanto en el pozo de agua frutas como en la salida de primario, y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Porque la tecnología de detección en estos momentos que utilizan los microbiólogos pues permite pues eso, un caudal de 150.000 metros cúbicos en una muestra integrada de 24 horas que tiene un volumen de 100 mililitros,
pues detectar material genético del virus. La buena noticia es que el virus desaparece después de su paso del reactor biológico y a la salida de secundario, con lo cual eso yo creo que de cara a la población y de cara al periodo estival que se avecina, nos quedamos mucho más tranquilos porque no lo estamos haciendo al mar. Y eso la verdad es que nos tranquiliza. Lo bueno que tiene este sistema es que nos va a permitir en el futuro detectar posibles subidas del pico de infección y poder advertir a la población de que se está volviendo a producir una pandemia antes de que se sepa. Porque ya sabéis que el periodo de incubación del virus es una semana, 15 días, pero incluso pues en Francia se ha determinado de que los primeros casos se dieron en el mes de diciembre, aunque al final pues la pandemia se ha descubierto en el mes de marzo, casi en abril, ¿no? Entonces, como nosotros le prestamos servicio a 450.000 personas, entre los cuales hay gente sana, gente asintomática y gente enferma, pues con la figura que tiene del rango de detección, pues la verdad es que nos va a permitir, una vez que consigamos evaluar un modelo matemático de descenso de la curva, que es lo que ya hemos detectado, pues ver si ese incremento se realiza. Bueno, este es el foco del emisario. Me lo he pasado. Es el foco del emisario, donde tiene una altura importante de casi 12 metros de altura antes de entrar en el emisario submarino. Y la verdad que este es otro punto que nosotros hemos echado el ojo para la segunda fase de este proyecto de biometano a través de una turbina Kaplan, generar energía eléctrica, por medio de un electrificador, sacar pues hidrógeno y oxígeno y seguir pues investigando en los gases renovables pues para la automoción y para otros usos. Así seríamos capaces de generar casi 1,8 gigas de energía hidráulica absolutamente renovable. Bueno, estos son los tambores de espesado, donde el fango, una vez que se va retirando, se centrifuga, se le va retirando el agua para su eliminación. Estos son los digestores anaerobios, donde, como os comentaba antes, son dos depósitos circulares de más de 11.000 metros cúbicos, donde se genera el biogás. Las instalaciones de secado térmico, que nos hemos planteado como objetivo para este año el poder ponerlas en marcha y que a ver si somos capaces de arrancarlas. Y incluso yo estoy convencido de que en los próximos años pues van a tener un uso estratégico para poder seguir cumpliendo un poco con nuestra pretensión de ser una biorefinería y de poder utilizar estos residuos otra vez como materia prima, ¿no? Los hilos de fango, donde se acumula el fango una vez que está perfectamente tratado y donde se acumula dentro para que hace depósito de regulación para cargar los camiones antes de su retirada. Bueno, y yo creo que por mi parte he terminado. La presentación la veo fatal ahora y no sé a quién le tengo que dar paso. Hola, a mí, Carlos. A ti. Es que yo la tengo completamente deformada y solamente veo la parte superior. Bueno, pues yo os dejo con Ángela que os va a empezar a contar pues, la parte de generación del biometano que va a ser muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, buenos días a todos y a todas, y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. De manera muy breve voy a explicar qué es de la digestión anaerobia y cómo se genera el biogás, ¿no? Que realmente es uno de los pilares fundamentales de la unidad mixta de gas renovable. Bueno, la digestión anaerobia, como se puede ver aquí, es un proceso biológico que tiene lugar de manera natural, a ausencia de oxígeno, ¿no? Para degradación de la materia orgánica y también diferentes comunidades de microorganismos.
Como productos finales se tiene por un lado una corriente gaseosa, que es la microgas, esta corriente principal y por otro lado un disintegrato líquido semilíquido que tiene capacidad fertilizante. Como se puede ver en este esquema, desde el punto de vista más biológico, la materia orgánica se sustituye principalmente por líquidos, hidratos de carbono y proteínas, se compone por compuestas hidrolíticas que son las fases, en compuestos más sencillos, como se ve aquí, como los monosacáridos, azúcares simples, aminoácidos, y esos compuestos posteriormente son transportados a frutas, alcoholes, metal, que son las bacterias de ácido fólico. En la siguiente etapa, estos compuestos intermedios son convertidos principalmente acético, hidrógeno y CO2 por las bacterias acetogénicas. Y finalmente se forma metano, gracias a los microorganismos metanogénicos, y aquí me gustaría remarcar que hay dos rutas principales de producción de ese metano. Una es la vía cetoplástica, que es la mayoritaria, en la que se genera aproximadamente un 70% del metano, que es la vía cetoplástica, a partir del acético, y la otra es la hidrogenotrópica, donde el metano se genera a partir de hidrógeno y CO2. A ver, que no me funciona. Ahora. Y la otra es la vía hidrogenotrópica, ¿no? Que está mediada por las bacterias hidrogenotrópicas y donde se genera el 30% de ese metano. Bueno, aquí me gusta hacer hincapié porque realmente es la base de la sesión número 5 de metanación biológica. Bueno, todos estos procesos que se ven aquí, pues, de manera secuencial, realmente tienen lugar de manera simultánea dentro del sistema anaeróbico. Desde un punto de vista al menos biológico, los procesos es el siguiente. Los residuos orgánicos entran en un digestor anaerobio, donde se degradan para generar por un lado el biogás, como veíamos, y por otro lado el fertilizante, el digestado. El biogás tiene unas características aproximadas entre 50-60% hasta 70% de metano, y el resto principalmente es CO2, aunque también tener compuestos como hidrógeno, oxígeno, metal, sulfanos, vapor de agua. Y este gas es un gas renovable que es combustible y que normalmente se utiliza para generar energía térmica o electricidad. Aunque en los últimos años también se ha abierto el abanico de usos y se está atendiendo a su uso en movilidad o a la inyección a red. Perdona que te interrumpa, perdóname, soy Elena de Gasnam. Mira, es que me están comentando que se oye un poco mal, no sé si tienes un micro por ahí o a ver cómo podemos hacer para que se escuche un poco mejor, que parece que hay como interferencias. Pues no sé, igual puedo hablar un poco más cerca y más alto, micrófono aquí no tengo ahora. ¿Me escucháis mejor? Sí, así parece que se escucha mejor, sí. Vale, pues nada, bueno, como comentaba. Nada, no. Decirme si hay algún problema, bueno, pues lo vemos. Como comentaba, pues para poder utilizar ese biometano, bueno, hay que eliminar, bueno, para poder utilizar el biogás en inyección o movilidad, pues hay que eliminar el CO2 de ese gas, de ese biogás, convertirlo en biometano, y para eso pues, es necesario purificar el sistema que veremos en la siguiente sesión, y así podemos enriquecer el gas en metano, ¿no? Bueno, ¿y qué residuos pueden ser utilizados en la digestión anaerobia? Bueno, pues realmente la mayoría de los residuos orgánicos, siempre que contengan hidratos de carbono, proteínas, lípidos, celulosa y celulosa como componentes principales, ¿no? Por ejemplo, dentro del sector ganadero, pues se podría utilizar el purín vacuno, el purín de cerdo, el estiércol, la gallinaza, también los restos de pienso, de cultivos agrícolas. Dentro de la industria alimentaria, pues son los lácteos, lodos de laceraris, restos de calamar, de residuos de matadero, de naranja. También, como hemos visto en la presentación anterior, en el caso de la Dardennes, pues los lodos de la depuradora, también los residuos de vertedero, la fracción orgánica de los RCU, macro y microalgas, residuos alimentarios, tanto de restaurantes de universidad, cantinas,
otro tipo de restaurantes, hoteles, restos de mercados, restos de, residuos del sector vitivinícola y del olivar, como por ejemplo las aguas residuales de bodega, el alperujo, el alpechín, y también los residuos vegetales, ya sean hierba, paja o cultivos intermedios, como por ejemplo acacia, gramíneas o grasicas. Realmente es muy variado el tipo de residuo que se puede utilizar. Bueno, así como varían las características de los residuos, también varían sus potenciales de producción de biogás. En esta diapositiva pues hay un resumen y podemos ver que, por ejemplo, un subproducto animal pasteurizado, un residuo de un matadero de cerdo que ha sido sometido a un tratamiento de 60 grados durante una hora, tiene un potencial, por ejemplo, de 476 metros cúbicos de biogás por tonelada, que es muy elevado. Por ejemplo, comparado con un purín de cerdo que tiene 18, con una gallinanza que tiene 84 metros cúbicos por tonelada, un alperujo 51. Luego, por otro lado, también tenemos otros con un contenido elevado con un potencial elevado de biogás, como por ejemplo la trucha o el marro de carne. Los que no son realmente aptos o los detractores anaerobios son por un lado la pasajera, por problemas operacionales, luego también la arena, piedras, cristales, metales o materiales plásticos, realmente materiales que no son biodegradables, que no aportan nada. Y pueden dar, sin embargo, problemas por la sedimentación, flotación, en equipos como por ejemplo bombas, y requería antes de la entrada al digestor. La decisión darme y condicionar una medida pues, que han indicado creo ya varias veces, la naturaleza de composición bioquímica de las materias primas. Por otro lado, el contenido de micro y macronutrientes, que puede afectar tanto positivamente como negativamente al metabolismo microbiano. La relación de carbono-nitrógeno de esos residuos que se van a tratar, la idea sería entre 20 y 30, o sea, 21 o 31. El contenido en sólidos volátiles y sólidos totales, que eso te va a indicar pues, también qué tipo de proceso es necesario en el recado, si es una aerobia seca o si es una aerobia húmeda. Por otro lado, pues es importante el rango de temperatura en el que se va a operar el digestor, pues hidrófilo, mesófilo, termófilo. Hay que controlar también muy bien el tema del pH y la relación de alcalinidad, que es el ratio entre la alcalinidad aportada por los ácidos volátiles y el bicarbonato, ¿no? Pues se recomienda que esté por debajo de 0,3 o 0,4. Por otro lado, hay que tener en cuenta si el residuo que vamos a adicionar en el reactor pues se puede aportar sustancias tóxicas o inhibidoras, por ejemplo, con un tema como fenoles, ¿no? Entonces habrá que tenerlo en cuenta y quizás intentar adaptar el inóculo, por ejemplo. Y también hay que tener mucho en cuenta pues el tiempo de retención hidratable que más adecuado para el proceso que se ha seleccionado y que se va a tratar y la velocidad de carga mecánica. Cuanto más elevada mejor, pero sin inhibir el proceso. Las principales puntos de optimización que hay para intentar generar más biogás con formulados los pretratamientos, que lo que intentan es promover la primera etapa que veíamos en la primera diapositiva, de la digestión anaerobia, la fase de hidrólisis, sobre todo en residuos particulados, y así transformamos los polímeros complejos en otras moléculas más sencillas, más pequeñas, con mayor superficie para que ese residuo esté más disponible a los microorganismos. Así se favorece la velocidad de generación del biogás y, por otro lado, se incrementa el potencial de generación de biogás de ese residuo, ¿no? Los tipos que hay son, por un lado, pues, térmicos, por ejemplo, composición y esterilización, químicos, adición de ácidos o bases, biológicos, como la adición de enzimas, mecánicos, fertilización o combinación de varios, ¿no? Hay que decir pues, que en algún tipo de residuo, como los compuestos estándar, los residuos de mataderos, alimentarios no destinados a consumo humano, pues por ley es obligatorio aplicar algún tipo de tratamiento, dependiendo de si es categoría 3 o categoría 2.
Por otro lado, otra estrategia de optimización de la producción de biogás sería la cobización, que consiste en mezclar por lo menos dos residuos en un digestor que sean complementarios, ¿no? Y así lo que se pretende es crear sinergias y poder también incrementar la carga orgánica. El objetivo, igual que el tratamiento, que mejora la producción de biogás. Posibles beneficios, pues suministro de macro y micronutrientes, mejora de la capacidad de tampón, mejora del gas de carbono y nitrógeno y dilución de sustancias inhibidoras o compuestos tóxicos, entre otros. Vale. Bueno, así a modo de resumen de cómo está pues, el sector de la digestión anaerobia en España, bueno, en Europa, primeramente en Europa, decir que hay en torno a 18.000 plantas de digestión anaerobia. España está en la posición número 11 con 290 plantas. Bueno, en esta diapositiva podemos ver cómo están distribuidas por sectores. 169 de estas plantas de digestión anaerobia están ubicadas en edades, la mayoría en Andalucía y Cataluña, 42 están ubicadas en instalaciones agroganaderas, también principalmente Cataluña y en este caso Castilla-La Mancha, 32 instalaciones en el sector alimentario y otras 30 en el sector de residuos sólidos urbanos. Bueno, para terminar con el webinar, como está centrado pues, en la edad, el proyecto Universionista está centrado en la edad de Benz, me gustaría dar alguna pincelada adicional a la información que ha aportado Carlos sobre la digestión anaerobia. Y decir que allí hay dos reactores de mezcla completa, dos TSTR, con un volumen de cada uno de 11.000 metros cúbicos, que tratan, como bien decía Carlos, los hongos pesados del tratamiento primario y secundario. El caudal de entrada total de estos digestores es aproximadamente 465 metros cúbicos. Ángela, te hemos perdido. Que son tratados en rango mesófilo a 36-37 grados centígrados durante 43 días. ¿Sí? Hola. Parece que has vuelto. Hola. Sí, vale. Bueno, ahora te el problema con esta diapositiva el problema con esta diapositiva anterior, repito esta solo. Sí, no, ha sido un momento. Bueno, pues como mencionaba, en la edad de Benz hay dos reactores de mezcla completa, cuyo volumen de cada uno son 11.000 metros cúbicos y que tratan los hongos pesados del tratamiento primario y secundario. Cada día entran en torno a 435 metros cúbicos de estos hongos y se tratan a 37 grados durante 43 días. La producción de biogás es aproximadamente 400 metros cúbicos hora, que se acumula en un gasómetro de 2.720 metros cúbicos. La composición de este biogás es aproximadamente el 62% de metano, 36% de CO2 y 118 ppm de H2S. Esto es debido a la adición de cloruro férrico en los digestores. El biogás que se obtiene, un 75%, como mencionaba Carlos, va a cogeneración para autoconsumo y un 25% de ese gas que antes se quemaba en antorcha, pues ahora va para la unidad mixta, para este proyecto y con el objetivo de convertirlo en biometano. Y bueno, nada más, si tenéis alguna pregunta, pues al final. Ahora doy paso a John Chamberlain de Naturgy, que va a presentar tecnologías y objetivos de upgrading de biogás, y espero que se lo escuche mejor que a mí. Venga, gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, espero que me escuches bien. No voy a decir si me entiendes bien, pero por lo menos espero que la conexión sea buena. En estos 10 minutos, yo simplemente quiero hacer una introducción de las tecnologías de upgrading y destacar poco la razón por qué queremos hacer un upgrading de biogás, como ha comentado Ángela en la sesión anterior. A ver si puedo pasar. Vale, ya tengo control. Entonces, como bien ha dicho Ángela,
uno de los productos de la digestión es biogás. Hay otras dos fracciones, una fracción sólido y una fracción líquido. La fracción sólido puede ser utilizado por fertilizantes y la fracción líquido para riego. Pero vamos a fijar en el biogás. Y si miramos a la transparencia, el biogás tiene una composición entre 45 y 65% de metano, bastante dióxido de carbono, más otros contaminantes. Y se puede utilizar este biogás de forma local en motores de cogeneraciones, motores diseñados especialmente para este biogás. Pero este biogás es un gas pobre en comparación de gas natural, porque tiene menos valor calorífico. So, la idea de convertirlo en biometano es conseguir una calidad de gas igual a gas natural en la red. So, este permitirá que este biometano que podría ser inyectado en la red y utilizado en muchos otros sectores para conseguir la descarbonización y se puede estar utilizado en la movilidad. So, el proceso de upgrading es un planteamiento simple de transformar el biogás en biometano, un gas con una cantidad mucho más alta de metano. Y existen dos maneras de hacer esto. La primera es el upgrading. Se llama siempre plantas de upgrading. En este proceso, que es lo más desarrollado, es un proceso de separación de gases. Entonces, del biogás que entra, como bien he dicho antes, nosotros intentamos separar el metano en un fuente y el dióxido de carbono en otra fuente. Es un proceso de captura de CO2, de dióxido de carbono. Cuando se habla de la captura de dióxido de carbono en la industria, en los ciclos combinados, es un proceso que estamos haciendo aquí en el upgrading. Nosotros intentamos capturar el CO2 en el biogás y separar este CO2 de metano para tener un metano con más de 95% de cantidad. Este es el upgrading tradicional en una de las plantas en la edad Benz utiliza un proceso de membranas para hacer este upgrading. La segunda opción es de intentar metanizar el dióxido de carbono en el biogás a metano. Yo diría, es una opción bastante menos desarrollado, pero en esta línea también hemos puesto una planta piloto de metanización biológica en la planta de edad que tiene el objetivo de coger el biogás y convertir el dióxido de carbono a metano. Siempre con el fin de conseguir un producto al final que llamamos biometano, que tiene un alto contenido de metano y tiene la composición adecuada para inyectar en la red de gas o decir que podría ser un gas natural renovable y utilizado como el gas natural renovable en cualquier uso actual de gas. Si miramos al proceso, lo que pretendemos hacer primero es que cogemos el biogás. Tenemos una interconexión con el biogás, con la producción de biogás en la edad y pasamos a una planta pequeña, la máquina, este es la planta de upgrading a la izquierda y lo primero que hacemos es que tenemos que tratar el biogás. Tratar el biogás es secarlo y eliminar por filtros cualquier producto como siloxanos, como azufre, que podría impactar en la separación de CO2 y metano. Una vez limpiado, lo pasamos al proceso de separación de CO2 y metano. Y hay 4 tecnologías principales
y cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus inconvenientes. Y la selección de proceso depende mucho de el tamaño de la planta, la calidad de biogás. En este requiere un estudio de ingeniería. Y una vez que tenemos el producto, lo utilizamos como gas natural, pero en este caso es un gas natural verde. De las 4 tecnologías principales de upgrading, hay los que son los que muestran en la diapositiva. La primera es simplemente coger el biogás y hacer un lavado, un pressure water scrubbing, con presión, y utilizamos que la solubilidad de dióxido de carbono es diferente al metano. Es un proceso que hay bastantes plantas en Europa, es un proceso, digamos, muy influido por la temperatura. La más alta la temperatura, la menos la solubilidad de dióxido de carbono. La segunda opción es una membrana, es una planta de membranas, que hacemos una presión de biogás y después separar la CO2 del metano, porque el CO2 es más permeable en la membrana. Utiliza una diferencia de presión entre los dos lados de membrana. En este resulta en que la CO2 pasa por el membrana y el metano no. Y organizamos las membranas en diferentes etapas para conseguir la calidad de gases. La tercera es la absorción química, es utilizar una mina que reacciona con el dióxido de carbono, formando un compuesto, y después se forma la reacción aquí, y después se hace una separación de dióxido de carbono de la mina, o de reestabilizar la mina, y en este proceso se utiliza una energía termo, se necesita calor, vapor, para hacer la separación. Es un proceso que necesita calor para hacer la separación. Membranas, por ejemplo, necesita presión, necesita un coste de electricidad. Es un proceso muy, muy selectivo. La captura de CO2 es muy fuerte, pero la energía de separar la CO2 es mayor. Y la tercera es la adsorción, con D, de Dinamarca, donde se pasa los gases por un material con una superficie muy, muy alta, que suelen ser, puede ser moléculas de carbono, una cielita, y casi la CO2 está atrapada en la superficie. No es como la absorción química, donde hay una reacción, este es un entrapamiento. Es menos selectivo, pero es otra opción. Y después hay sistemas híbridos. He visto un sistema de lavado con agua y después con una absorción PSA. En combinado, y he visto sistemas criogénicos, y he visto sistemas que utilizan pocas membranas y una caja fría. La cuestión al final es ¿qué es la mejor? Bueno, la verdad es que no hay una mejor tecnología. Depende mucho de la calidad de biogás, el tamaño de planta. Por ejemplo, la absorción química podría ser la solución ideal si el biogás no contiene nitrógeno o oxígeno y se puede aprovechar el calor de utilizar de separar la CO2 de mina en la digestión. La absorción PSA podría ser la mejor donde hay niveles más altos de nitrógeno, oxígeno en el biogás, porque esta técnica es capaz de separar la nitrógeno y oxígeno con el CO2. La membrana, que es lo que Ángel a continuación va a explicar, es la tecnología que hemos seleccionado para Benz. Porque la calidad de biogás es muy alto, y B, porque es una tecnología muy modular. La planta de Benz es una planta piloto pequeña, aunque trata 100 metros cúbicos hora de biogás. Desde nuestro proceso de selección fue la tecnología más ideal
para esta escala y esta calidad de biogás. Pasando simplemente a la segunda opción, es la opción de metanizar el biogás. Y hemos visto dos maneras de hacerlo. En uno, se utiliza la upgrading que he comentado y coge la CO2, que es casi puro, y pasa por la metanización. Pero la opción que nosotros queremos perseguir en este experimento es metanizar el biogás. Entonces, tú tienes un pretratamiento de biogás, de eliminar siloxanos, eliminar azufre, y pasa por un proceso de metanización donde pretendemos convertir el dióxido de carbono en metano, añadiendo hidrógeno de un electrolizador. Y a la fecha de hoy hay tres tecnologías. Perdón. La más desarrollada es la termoquímica que hemos utilizado en el proyecto de Cosin que mostré en el figure, donde se hace el proceso a temperatura y presión, a alta temperatura y presión, utilizando un catalizador de níquel, normalmente basado en níquel, y se hace esta reacción. En el proyecto BENZ hemos querido ir por la biológica. La idea de la biológica es reducir la temperatura y la presión y hacer el proceso a menos coste. Y Ángel va a hablar con esto. Con esta introducción me voy a pasar a Ángel Fernández, quien va a hablar sobre la planta de upgrading en el Edelweiss. Muchas gracias, John. Gracias a los participantes, a la Unidad Mixta de la Renovable y a Gasnam por invitarnos a participar en esta iniciativa de divulgación de este proyecto tan interesante, que sin duda es un paso en el proceso de descarbonización de la economía y de la industria del gas que tenemos que abordar. Para quien no nos conozca, Kronfelder es una compañía que cuenta con más de 80 años de experiencia en la fabricación y comercialización de tecnologías para la eficiencia energética y para el gas. Somos socios de Gasnam y también somos los representantes autorizados en España de la firma holandesa DMT Environmental Technology, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de soluciones para el tratamiento de gases, de las que destacan sus sistemas de depuración o de mejora o de upgrading de biogás a biometano que se llaman Carborex MS. DMT cuenta con más de 40 referencias de plantas de membranas para depuración de biogás en todo el mundo. El proceso de depuración en este caso, en el proyecto de BENZ, se realiza mediante una planta compacta integrada en un contenedor de 40 pies que trata una corriente de biogás de en torno a unos 100 metros cúbicos normales hora, con una composición que varía entre un 50 y un 55% de contenido de metano, que es el componente predominante, una composición de un 44 un 47% de CO2 y que además contiene algunos contaminantes como son sulfuro de hidrógeno con picos de hasta 240 ppm y cantidades más pequeñas de nitrógeno por debajo de un 2% y de oxígeno en torno a un 0,2% como máximo, además de siloxanos y compuestos volátiles orgánicos. El proceso de depuración, como comentaba John, es un proceso que se produce en diferentes fases, como las que pueden ver aquí, que se resumen básicamente, las principales son una fase de pretratamiento, una fase de compresión y la propia separación a través de las membranas. En la fase de pretratamiento, lo que se hace es eliminar los contaminantes para evitar que entren en la fase de separación o en las membranas, ya que podrían producir daños en el sistema. Se basa básicamente en eliminar la cantidad de agua que puede contener el biogás mediante un enfriamiento y una decantación de esa cantidad de agua. A continuación se pasa
a una fase de aumento de presión a través de un soplante que aumenta la presión del biogás en torno a unos 170 milibares más o menos, con objeto de que las pérdidas de carga que introducen sendos filtros de carbón activado, que pueden ver ustedes en esta zona, que sería la zona de las enfriadoras que proporcionan este frío para poder condensar el agua. Bueno, pues como decíamos, estos filtros de carbón activado, con la dotación de los distintos tipos y concentraciones de carbón activado en función de la composición de los contaminantes, pueden conectarse de dos maneras distintas, que permiten la utilización de los filtros de manera simultánea y en paralelo o en serie. En la combinación de los filtros en serie, el primero es el que actúa como filtrante y el segundo actúa como reserva. A continuación, el biogás entra en la fase de compresión y antes de entrar a la fase de compresión se le incorporan dos corrientes de gas reciclado que provienen de las fases o de la fase de separación posterior. En el proceso de compresión del biogás, en este proceso se aumenta la presión del biogás a aproximadamente 8 o 15 bares y a posteriori se realiza un nuevo enfriamiento de biogás ya comprimido con objeto de separar las posibles trazas de agua que haya podido arrastrar. Se hace también una separación mediante un filtro adicional de carbón activado y un separador de partículas con objeto de garantizar que no pasa polvo o partículas a la fase posterior de membranas. Antes de que el gas se incorpore a la fase de membranas, es necesario que tenga un punto de rocío de al menos 20 grados por debajo de la temperatura real del biogás bruto, y esto implica que este biogás ya comprimido tenga que calentarse a una temperatura entre 25 y 40 grados. La temperatura del aceite es un factor muy importante, del aceite lubricante del sistema de compresión, es un factor muy relevante, ya que una temperatura del aceite demasiado baja podría favorecer la presencia de agua en ese aceite, o una temperatura demasiado alta, una evaporación excesiva del mismo. En ambos casos, estas situaciones pueden derivar en problemas de funcionamiento o de continuidad de la planta. El funcionamiento del compresor se controla mediante una variación de la velocidad de este y responde a 4 modos de control distintos. Uno está basado en el mantenimiento del nivel de biogás que nos viene del gasómetro y por tanto está relacionado con la producción de biogás en los digestores. El otro modo de control está basado en un mantenimiento o en un control del caudal de biometano producido o de biogás de entrada. El tercero estaría controlado por la referencia de nivel de biogás en el pulmón que tenemos en el sistema de compresión de gas renovable posterior, y el cuarto actuaría de una manera muy similar, manteniendo el nivel de biometano producido en función del pulmón que tendríamos en la planta de inyección, suponiendo que la planta de compresión no admitiera más gas. Hay un aspecto importante también, que es que el volumen de gas que se comprime, que circula a través del compresor, es mayor que el biogás de entrada, ya que, como decíamos antes, hay dos corrientes de gas que se incorporan. El volumen total, al final, aumenta en un 30 o un 40% respecto del volumen de gas de entrada que teníamos. La fase siguiente, que es la fase propiamente de separación, consiste o se basa en membranas. Las membranas son unas empaquetaduras de unas fibras huecas de un polímero en unos cilindros de acero inoxidable que tienen una capacidad de permeación a través de sus paredes para determinado tipo de moléculas. Aquí podemos ver la tasa relativa de permeación, en la que se ve claramente la situación de las moléculas de CO2 y de las de metano. Las moléculas de CO2 son las que permearían y pasarían a través de las paredes de estas membranas, de estas fibras, es lo que venimos a denominar permeado, y las moléculas de metano son las que mayoritariamente circulan a través de los huecos de las propias fibras y son las que venimos a denominar retenido.
La estrategia de separación se lleva a cabo mediante tres etapas. En la primera etapa, lo que se consigue es un aumento de la concentración de metano, que como decíamos antes está en torno a un 50-55%, para obtener a la salida de esta primera etapa un retenido con una concentración de metano de en torno a un 80%. La segunda etapa consiste en aumentar una vez más esta concentración de metano para conseguir un biometano ya que cumple con las especificaciones. En este caso, como decía John, de en torno a de más del 95-97%, en torno a un 98% podemos decir. Y en la tercera etapa lo que realiza es la reducción de la cantidad de metano que pueda haber sido arrastrada en la corriente de permeado. Es decir, aquella cantidad de metano que está acompañando el CO2, de manera que se reduzca al mínimo posible, y en este caso la concentración o la presencia de metano que podemos finalmente tener en esta corriente de gas residual de CO2 normalmente está en torno a un 0,5 a un 1% máximo. Esta tasa se llama tasa de desplazamiento de metano, y en realidad es el resultado de dividir la concentración de metano en esta corriente por la concentración de metano que teníamos en el biogás bruto. Y finalmente, el sistema se completa con una sala, con un área de control en la que se realiza el control global del proceso. Aquí se controlan parámetros tan importantes como son la temperatura del gas y las presiones de cada uno de los circuitos, tanto de los reciclados como de las distintas etapas. La calidad del biometano esencialmente depende, o los dos puntos más críticos son las presiones de funcionamiento en los lados del retenido de las etapas 1 y 2 y en el lado del permeado de la etapa 2 también. El punto de ajuste de la presión cambia dependiendo de la calidad del producto requerido, tanto a nivel de biometano producido como de la corriente de CO2 o de gas residual. Aquí en esta parte de la instalación, en esta parte del módulo, tenemos el armario eléctrico, el PLC de control equipado con una escada y los sistemas de control de calidad y de caudal de gas. Se controlan en este caso los niveles de calidad del biogás bruto, del biogás de entrada, se miden la presencia de metano, de CO2, de oxígeno y de sulfídrico. Además, también se mide la calidad del biogás pretratado, aquel que estamos obteniendo después de la primera fase, en la que se mide la cantidad de sulfídrico presente. Evidentemente, se mide la calidad del biometano producido, controlando la concentración de metano, de CO2, de oxígeno y de sulfídrico. Y finalmente también se controla la presencia de metano en la corriente de gas residual, con objeto de que sea la mínima posible. En esta sala de control, desde aquí también se controlan los flujos del reciclaje, es decir, a través de diversas válvulas se controlan las presiones y por tanto las corrientes de los flujos que vienen de las etapas de la fase de separación. También se controlan los sistemas de refrigeración, tanto en la fase de compresión como en la fase de pretratamiento que comentamos al principio. Y finalmente se controlan todas las utilidades del sistema, desde el aire comprimido que se utiliza para algunos equipos de control neumáticos, la ventilación, la climatización de la propia sala de control, las temperaturas, se controlan las alarmas acústicas y visuales, están conectados los sistemas de detección de gases para las zonas clasificadas con riesgo, etcétera, etcétera. Y esto es todo. A continuación, si tienen alguna pregunta, la fase de preguntas estaré encantado de responderles, y si no, aquí tienen mis coordenadas de contacto. Y a continuación doy paso a la presentación que de nuevo Ángela nos hará en relación con el sistema de upgrading mediante metanación biológica. Muchas gracias, Ángel. Hola otra vez. En este caso voy a explicar todavía más brevemente en qué consiste la metanación biológica, que es una de las principales líneas de investigación de la unidad mixta. No se me pasa.
No soy capaz de pasar de diapositiva. No. Ahora sí, ya está. Bueno, anteriormente en la presentación de John, pues vimos que hay ya tecnologías de purificación maduras que están implementadas a escala industrial, pero luego adicionalmente también hay otras que son consideradas más novedosas, ¿no? Que tienen un grado de maduración, de madurez menor. Entre ellas destacan, por un lado, pues empezando desde la izquierda, el sistema biológico basado en el cultivo de microalgas, ¿no? Que gracias a la fotosíntesis reducen el contenido en CO2 del biogás. Luego tenemos la carbonatación acelerada, que gracias a enzimas ricas en carbonato cálcico, en óxido de calcio, como por ejemplo las cenizas de biomasa o cenizas de gallinaza, pues pueden capturar el CO2 presente en el biogás para convertirlo en carbonato cálcico o carbonato de magnesio. Por otro lado tenemos sistemas de purificación enzimáticos que utilizan pues una anhidrasa carbónica modificada para hacerla más termoestable, que convierte el CO2 y agua, de hecho que cataliza la reacción de conversión del CO2 y agua en hidrógeno y bicarbonato. Y por último tenemos la metanación biológica, que es la que vamos a explicar más en detalle en esta presentación. Vale, esto viene un poco de la sesión anterior, la número 2, donde explicaba el sistema anaerobio y remarcaba la importancia de las arqueas hidrogenotrópicas, ¿no? Ya que son en lo que está basada el sistema de purificación. El proceso es la reacción realmente de Sabatier, donde las bacterias hidrogenotróficas utilizan 4 moles de hidrógeno y 1 mol de CO2 para convertirlas en 1 mol de metano y 2 moles de agua. Vale. En nuestro caso, hay realmente diferentes opciones de configuración del proceso de metanación. No las voy a explicar en detalle porque en 5 minutos es inviable. Voy a ir directamente a lo que hemos seleccionado nosotros dentro de la unidad mixta. Y es, por ejemplo, el caso de la configuración del reactor. En nuestro caso, es ex situ, es decir, el proceso de metanación no se llevaba a cabo dentro del sistema anaerobio, sino que hay un reactor adicional donde se lleva a cabo el proceso. Hemos utilizado de inóculo un cultivo mixto, cuyo origen era el inóculo de la de Benz. En algún caso se utiliza inóculo puro, pero luego también es necesario mantener condiciones de esterilidad que son más complicadas. Como tipo de reactor, pues hemos elegido el lecho percolado, porque nos parecía más eficiente y el que era más fácil el acceso al hidrógeno por los microorganismos, por las arqueas. Como temperatura de operación hemos seleccionado el rango termófilo, 55 grados, y hemos trabajado a presión ambiental en el laboratorio y a una presión un poquito mayor a escala piloto. Vale. Adicionalmente, también hemos estudiado diferentes tipos de gases, combinaciones de CO2 e hidrógeno y de biogás e hidrógeno. También diferentes ratios de hidrógeno y CO2, no siempre 4:1, diferentes caudales de gas de entrada y diferentes concentraciones de micro y macronutrientes. Como vimos anteriormente, eran importantes para facilitar o favorecer el metabolismo de los microorganismos. A escala laboratorio y las instalaciones de Energy Lab, tenemos un reactor que podemos ver aquí a la izquierda, de 32 litros. Luego a la derecha está el esquema, como decíamos, un lecho percolado en el que el flujo de gas es ascendente y el flujo de líquido de macronutrientes descendiente. En el interior está vacío de líquido, como quien dice, está solo relleno por estos cables, los soportes de plástico donde crece el biofilm, que es principalmente las arqueas hidrogenotróficas. Y en este caso se probaron la corriente de CO2 e hidrógeno y también en una segunda fase de biogás de hidrógeno. En una escala piloto, el reactor, la configuración era exactamente la misma, lo que estaba mucho más automatizado, controlado, monitorizado, y el reactor, en vez de ser de 25 litros, 32 litros, era de 2 metros cúbicos. La presión, está preparada para trabajar entre presión ambiental y hasta 5 o 6 bares. El tipo de gas que se puede introducir en el reactor es desde el biogás de la de Benz,
hasta off-gas de la planta de membranas. Es decir, el gas de rechazo de cuando se purifica el biogás. Tiene una concentración de aproximadamente un 99,5% de CO2. El hidrógeno, como se puede ver, pues se adiciona desde un rack de botellas. Como resultados principales, pues hemos obtenido en escala laboratorio, donde sí que hemos realizado muchas pruebas con muchas variables, un 97% de metano. A escala piloto, donde quedan muchas cosas todavía por hacer, que estamos continuando con ellos, pues hemos alcanzado un 95%. Lo que hemos visto es que el sistema es muy robusto, pero también es inestable. Sobre todo, en escala laboratorio hemos tenido problemas con los cambios poblacionales en función de las condiciones de operación seleccionadas. A veces hemos observado competencias por el CO2 de hidrógeno, es decir, como vemos aquí a la derecha, en estos esquemas, en vez de llevarse a cabo la vía hidrogenotrófica, pues se llevaba a cabo la ruta homocetogénica y se generaban más AGVs. Con futuras líneas de investigación que estamos llevando a cabo y queremos profundizar más, pues trabajar a más presión y también sustituir la alimentación sintética de micro y macronutrientes. Como resumen, también me gustaría presentar un poco el concepto de power to gas biológico. Aquí lo que vemos es que el excedente de energías renovables pues se puede aprovechar y convertir en biometano. Primero habría que hacer esa energía, convertirla en hidrógeno mediante la electrolisis del agua. Una fuente de CO2 que ya puede ser biogás o CO2 industriales se combinaría o se transformaría en biometano gracias a las actividades hidrogenotróficas en el proceso de metanación biológica, y este biometano pues se podría utilizar o almacenar gracias a la red de gas. Y bueno, los usos son todos estos: calor, electricidad, uso industrial, movilidad, y bueno, esa es un poco la presentación de metanación biológica. Ahora doy paso otra vez a John, que va a presentar pues, el uso final de biometano, inyección a la red de gas y su uso como combustible alternativo en movilidad. Ok, me voy a ser bastante rápido, si puedo. Sí, tengo. Vale, pero como hemos dicho en las diferentes ponencias, el objetivo simple de este proyecto, cuando hablamos de la calidad de biometano, es llegar a una calidad adecuada para la inyección en la red de gas. Este permitirá la distribución de este gas verde a cualquier usuario. Va a necesitar un poco de unos sistemas de garantías de origen que la empresa y otras entidades como GasNam está promoviendo para beneficiar del uso de gas renovable. La composición de biometano para inyectar en España es lo que ponemos aquí en este transparente. Yo creo que la parte importante de FK es el nivel de dióxido de carbono. Tenemos un límite de 2,5% de dióxido de carbono en el biometano renal. Dado que la purificación que han dicho Ángel es una separación de un gas de metano CO2, este significa que tenemos que conseguir un biometano de más de 95%, y nosotros como producto final miramos simplemente de asegurar que cumple con el nivel de dióxido de carbono, el nivel de oxígeno. Si conseguimos esta calidad que hemos conseguido, ya se puede inyectar en la red de gas y distribuir este gas renovable de la manera más eficiente, y se puede utilizar como un combustible verde para transporte basado en gas. Actualmente, nosotros, en el producto, en la primera parte del proyecto que David va a explicar, hemos suministrado este biometano a un autobús que puedes ver en la máquina y a 3 furgonetas de la edad de la planta. Estos vehículos están utilizando 100% biometano, un gas sin emisiones netas de CO2.
Posteriormente este año ya estamos en plena fase de compra y construcción. Vamos a empezar la inyección de biometano en la red de gas cerca de la edad. Y como yo creo que aquí no tengo que descartar mucho, el biometano da todas las ventajas que da gas natural en movilidad, pero da la ventaja adicional y las emisiones de dióxido de carbono va a ser cero. Well, las emisiones netos va a ser cero de dióxido de carbono. So, este biometano se puede aprovechar en el parque de vehículos en España, se puede tener las mejores ventajas medioambientales y de calidad de aire, y la cosa grande o el reto importante es intentar reducir el coste de biometano para ser más competitivo, porque a la fecha de hoy no hay diferente, el biometano es bastante más caro que el gas natural, y uno de los objetivos es de cómo puede hacer proyectos de economía circular que tiene la ventaja de biometano y cómo podemos reducir biometano. Y yo no quiero decir mucho más en este momento porque solo tenía 5 minutos y me voy a pasar a David, que va a presentar los resultados y la experiencia del proyecto. Bien. Bueno, tengo el placer de ser el que cierra este webinar. Así que, bueno, voy a hablar un poco de lo que ha sido la experiencia de implantación de esas tecnologías y de lo que fue el proyecto de Carreras. Hablo de lo que fue porque el proyecto finalizó oficialmente en noviembre del año pasado, pero bueno, aún continuamos con experimentación en él y estamos abriendo lo que sería la segunda fase de este proyecto. Bueno, nos gusta decir que este proyecto ha sido un demostrativo en entorno real de un concepto del que muchas veces quizás todos abusamos, ¿no? Que es el de economía circular. Bueno, hemos querido llevar a un entorno real, a un demostrativo real palpable, este concepto, a través del uso de los residuos generados en la ciudad y en la industria, que son depurados, como explicó bien Carlos, en la edad de Benz. Se genera un biogás que inicialmente solo tenía un uso directo para generar electricidad y calor en la propia edad y autoconsumirlo. Pues gracias a los procesos de purificación implantados, abrimos ese abanico de usos que antes tenía únicamente a la generación de electricidad y calor, y podemos llegar a otros usos como son el uso como combustible alternativo vehicular, y también revertimos en esta segunda fase, en cuanto implantemos el sistema de inyección a red, a su uso como combustible alternativo en vivienda y en otros usos generales. Bueno, el objetivo, a grosso modo general de esta unidad mixta, era aumentar el conocimiento de producción y aplicación del biometano, gas renovable, a través de diferentes ejes de actuación, como son la mejora de la producción de biogás, el desarrollo y análisis de sistemas de purificación y el uso de biometano para su inyección a la red o como uso como combustible alternativo para movilidad. El proyecto, que tuvo una duración de 3 años, se dividió en dos fases temporales, no por nada. Una primera fase lo que se implantó fue el piloto de membranas, un piloto quizá más comercial, aunque tenía ciertas modificaciones de investigación, y lo que fue el piloto de movilidad, el sistema de suministro vehicular, la gasinera. En una segunda fase lo que se hizo fue instalar la planta de hidrogenotrópicas, el piloto de experimentación de hidrogenotrópicas, y la validación del gas renovable, el biometano generado, tanto para su uso en inyección a red como en movilidad y en calderas de cogeneración. ¿Cuál era el impacto? Como han hablado antes mis compañeros, Edarbenz disponía de 2 digestores de 11.000 metros cúbicos cada uno, con una generación aproximada de entre 400 y 450 nanómetros cúbicos hora de biogás, lo que suponía unos 23 gigavatios hora al año.
aproximadamente estaban utilizando en torno a 300 y pico nanometros cúbicos hora para motogeneradores, para generar electricidad y calor en autoconsumo. Disponían también disponen de un gasómetro de unos 2.720 metros cúbicos y de una antorcha pues, para controlar un poco el circuito. Bueno, esto significaba que disponían de un excedente de en torno a unos 100 y pico nanómetros cúbicos hora, que como en la mayor parte de las depuradoras se queman a antorcha todo este excedente. Es una pena porque al final es un combustible disponible que se está pues, infrautilizando quemándolo en una antorcha. Primera fase, como decía, pues consistió en implantar el piloto de la planta de membranas. La planta de membranas que se implantó en este proyecto es una planta que, bueno, para la tipología estándar podríamos decir que es pequeña, tiene una capacidad de tratamiento de en torno a 100 nanómetros cúbicos hora de biogás para generar alrededor de 60-65 nanómetros cúbicos hora de biometano. Bueno, como veis, se implantó en una losa cercana a lo que es el sistema de producción de biogás de la depuradora. Como comentó Ángel, pues la planta de purificación, el sistema de purificación de membranas lo podemos dividir en dos etapas, la etapa de limpieza y la etapa de purificación. Por el tamaño de planta, gracias a que no es una planta para tratar un caudal excesivamente elevado, pues bueno, la solución fue una solución contenerizada en un solo contenedor, en la que, bueno, en la parte abierta se implantó principalmente los sistemas de limpieza y compresión, y en la parte cerrada la etapa de purificación de las membranas. Bueno, si veis por aquí, el contenedor o la planta se componía en la etapa de limpieza, el secado, el chiller estaba implantado en la parte más extrema del contenedor, los filtros de carbón activo que eliminaban pues, las impurezas contenidas en el biogás, siloxanos y sulfídicos sobre todo, y luego el sistema de compresión que elevaba el biogás de entrada. Tened en cuenta que el biogás que se produce en una planta tipo alcanza un valor en la línea de en torno a 15-20 milibares como máximo. Normalmente los gasómetros están preparados para aguantar presiones máximas de 25 milibares, o sea que nunca se llega a esa presión, por lo cual debemos elevar, al ser un sistema de filtración físico a alta presión, debemos elevar la presión de este biogás que se genera en la planta a en torno a 12-16 bares, que es el ratio de presión sobre el que están filtrando las membranas. Bueno, esto es el compresor que tenemos aquí, que elevaba la presión e introducía en la parte de membranas el biogás para que, como explicó Ángel, por los procesos de recirculación y demás, obtuviésemos una corriente purificada de CH4, estamos hablando de alcanzar purificaciones en torno al 97%, 98%, y una corriente de off-gas, una corriente de gas residual que alcanzaba en torno al 99,5% de CO2. Solo un 0,5% de CH4 se escapaba, digamos, de la purificación. Por otro lado, bueno, hubo que hacer también modificaciones en lo que es la línea de biogás de la planta. Estas modificaciones estándares solo realizan en casi todas las plantas. Pues lo primero es una toma de biogás, un picaje en la línea de biogás para poder absorber el biogás que va hacia la planta de purificación. Y luego, un poco esperando la problemática asociada a la experimentación que iba a hacer con la planta y con vista a la inyección y a cumplir los parámetros de inyección a la red, se realizó un picaje de vuelta del biometano que no cumplía con los parámetros de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues si la planta, como decía, tenía una parte un tanto más experimental, era que permitía funcionar no solo con las 3 etapas, sino solo con 2 etapas de purificación, lo que derivaban que se podía generar biometano de baja calidad, entre comillas. También, en línea con lo que ha comentado yo, la normativa de inyección de biometano a la red de gas actual a nivel normativo en España, el PD01, marca unos requisitos de inyección con unas calidades bastante elevadas, con lo cual es necesario asegurar que estás inyectando biometano de esa calidad. Y si incumple la calidad de ese biometano, pues hay 2 formas de proceder. La primera, quizás, y la que menos eficiencia tiene,
es derivar ese biometano que se está generando, que no cumple con los parámetros de calidad, hacia un Antox y quemarlo. Y la otra, en la que pensamos e implantamos en el Arbenz, es recircular ese biometano que no cumple la calidad de nuevo hacia la línea de biogás para poder recuperarlo a posteriori y poder purificarlo hasta alcanzar esos parámetros marcados. Bueno, Ángel comentó algunos parámetros de control en lo que se refiere a la operativa de una planta de purificación basada en tecnología de membranas. Bueno, uno de los parámetros principales y que marcan sobre todo la normativa es el porcentaje de CO2 en el biometano purificado. Hablo de que este es uno de los parámetros más importantes de control, pero no es el principal. Hay, para aquellos que no conozcan la operativa de una planta, hay dos set points, digamos, importantes, que es el porcentaje de CO2 en el biometano generado y, por otro lado, el porcentaje de CH4 en el off-gas, en la corriente residual. Con estos parámetros pues marcamos bastante lo que es pues las presiones de trabajo y las recirculaciones dentro de la planta. Bueno, pues, para que os hagáis una idea de la importancia en cuanto al porcentaje de CO2 en la purificación de un biogás, aquí os muestro lo que serían los parámetros operativos de la planta, marcando un porcentaje de obtención en el biometano de salida de un 2%, de un 4% y de un 6%. Vale, pues como veis hay una diferencia bastante importante en cuanto al consumo de la planta, que viene directamente relacionado con la presión de trabajo del compresor, dependiendo del porcentaje de CO2 que queramos obtener en el biometano de salida. Pues a grosso modo tenemos en torno a un 7% de reducción de consumo por cada 2% de CO2 que estamos marcando. Para un 2% andamos a un consumo entre 42 y 46 kilovatios de potencia instantánea. Para un CO2 de un 4% entre un 39 y un 43, y para un CO2 de un 6% entre un 36 y un 39. Bueno, esto da que pensar en cuanto a los requisitos que marcamos para inyección del biometano en la red, en cuanto también a los requisitos que marcamos para el uso del biometano a nivel movilidad. Eso lo vamos a ver a posteriori para que veáis el impacto. Pero bueno, digamos que la normativa no es muy laxa y no tiene en consideración parámetros muy importantes como puede ser la dilución del gas que estamos inyectando en la tubería de gas natural de la red, por lo que el impacto es mucho menor en cuanto a la composición del mismo. Bueno, una planta como la implantada en el proyecto, con una capacidad de tratamiento disponible, daría como, para que hablemos de equivalencias, suministrar el combustible necesario para más de 12 autobuses, el combustible necesario anual. Estamos hablando de un autobús medio urbano que pueda recorrer una distancia de unos 200 kilómetros al día. ¿Vale? Y esto significaría o llegaría en torno a 360.000 litros de diésel al año que podríamos reducir. Esta capacidad de generación equivaldría también a lo que sería el consumo de combustible de unas 750 viviendas al año, lo que equivaldría a una reducción de en torno a 1.350 toneladas de CO2 año gracias a el combustible fósil retirado. Dentro de la primera fase, como decía, se instaló un sistema de suministro vehicular. Está compuesto principalmente de dos compresores de 18 metros cúbicos hora de capacidad de compresión y un pulmón de acumulación de 1.120 litros. Bueno, pues tampoco voy a extenderme demasiado en explicar la parte. Es una casinera que se implantó en la entrada de la ERA con el fin de dar suministro a un autobús de la flota interurbana de La Coruña y a la flota de furgonetas de la depuradora, pues como parte también demostrativa y un poco más palpable del uso del biometano. Muchas veces, como decía Carlos, si no lo cuentas no se conoce. Al ciudadano medio, el decir que estás inyectando biometano a la red y que esto es un proyecto ejemplo de economía circular, pues si lo leen en una noticia le parece muy bien. En cambio, si ven un autobús circulando en el que se explica que los residuos que él mismo está generando están revirtiendo hacia la sociedad, hacia la ciudad como combustible para mover el autobús que le está llevando,
pues bueno, es algo mucho más palpable, mucho más entendible. Como decía, el impacto de la composición del biometano o del gas renovable en el uso de movilidad. Aquí lo que veis es el ejemplo de un ensayo en ciclo NET, ¿vale? Si conocéis un poco el ciclo de homologación de los vehículos, el antiguo ciclo de homologación bajo que se marcaban las emisiones y consumo era el NET, ahora se está aplicando el WLTP, ¿vale? Pues esto es los resultados de emisiones de un vehículo bifuel turismo medio utilizando un biometano con en torno a un 90% de composición en CH4 bajo el ciclo NET. Es un ensayo que se realiza en manto de rodillo en condiciones controladas. Como veis, el impacto de un biometano que algunos podrían considerar pobre, entre comillas, con un 90%, es mínimo. El vehículo cumple de sobra con la normativa marcada en cuanto a límites de emisiones de un Euro 6. Pues bueno, por ejemplo, como veis en el CO2 se queda cercano, pero en el resto de parámetros, como veis, es tremendamente más reducido que el límite normativo. Bueno, esto lo voy a pasar un poco por encima. Como decía yo, el biometano se utilizó en un autobús y en 3 furgonetas, lo que durante un año pues permitió reducir en torno a 22.000, 23.000 litros de diésel de consumo y en torno a 60 toneladas de CO2 al año. Por último, también en la segunda fase se instaló el piloto de metanación biológica. En este piloto tampoco voy a entrar y centrarme en él porque Ángela, pero bueno, tenía una capacidad de alcanzar una purificación de unos 85-90% de CH4, picos máximos de 95, y una capacidad de tratar en cuanto a su uso con el off-gas, con la línea de CO2 de salida de la planta de membranas, de tratar al año unas 21.000 nanómetros cúbicos de CO2. Esto implicaría retirar en torno a 110 toneladas de CO2 al año. Fase siguiente del proyecto y que está próxima a implantación. Por desgracia, los plazos se han dilatado un poco por la coyuntura del momento. Está ya fabricado y está pendiente de implantar el sistema de inyección a red que permitirá, pues, como decía, abrir mucho más el abanico de uso e introducir dentro de la red de gas un caudal de 65 nanómetros cúbicos hora de biometano con una presión de alrededor de 17 bares. Estamos hablando de que la línea de gas que llega a Venus es una línea de alta presión de 16 bares, por lo cual para introducir el gas siempre tenemos que elevar la presión mínimamente por encima. Pues es un equipo que contiene un sistema de compresión adicional y que eleva la presión hasta los 17 bares. Un poco para terminar y cerrar en cuanto a potencial, voy a pedirle, no voy a sacar nada solo al potencial en Galicia. En Galicia hay 7 depuradoras que disponen de digestión anaerobia. Estas 7 depuradoras generan en torno a unos 2.000 nanómetros cúbicos hora de biogás. Esto equivaldría en torno a una capacidad de generar en torno a 1.300 nanómetros cúbicos hora de biometano si dedicasen todo el biogás generado y lo purificasen. Hablaríamos de unos 110 gigavatios hora año y pues en el entorno gallego seríamos capaces de suministrar a una flota de más de 250 autobuses el combustible utilizado por estos autobuses a lo largo de un año, lo que permitiría retirar del mercado, retirar de consumo 7 millones de litros de diésel al año. En equivalencia de viviendas, pues hablaríamos de dar suministro a unas 16.000 viviendas al año, lo que derivaría en torno a una reducción de 44.000 toneladas de CO2 al año. Este es otro indicador que también salió mucho, para llevar un poco más a algo más entendible la realidad de CO2. Hablaríamos que este CO2 sería el equivalente a más de 3.000 vuelos Coruña-Madrid que estaríamos evitando en cuanto a toneladas de CO2. Y muchas gracias. Creo que pasamos ahora a la ronda de preguntas. Sí, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. Hay un par de preguntas de los oyentes. La primera es para Carlos. Carlos, te digo, mira, es de Igor Pagasaurtundua y pregunta, si la EDAR debe tener un consumo eléctrico muy superior a la energía eléctrica generada, ¿tenéis pensado utilizar el 100% del biogás procesado para autoconsumo eléctrico?
Bueno, pues muchas gracias, Igor, por tu pregunta. La verdad es que es una buena pregunta. Nosotros nos metimos en esto simplemente por responsabilidad social y por intentar transmitirle a la ciudadanía pues ejemplos de economía circular que sirven para cambiar para proteger el medio ambiente. Nosotros la capacidad que tendríamos si utilizásemos toda nuestro biogás para, por ejemplo, para movilidad, podremos poner toda la flota de autobuses de la compañía de tranvías de la ciudad, que es más o menos unos 80 autobuses al año. Posiblemente eso sea uno de los posibles nichos de negocio que nos quedan, ¿no? Sino más que eso, en el momento que seamos capaces de inyectarlo a la red, pues a lo mejor desde el punto de vista económico es más rentable que utilizarlo en movilidad. Porque ya sabéis que el gas renovable, pues por lo menos Europa tiene un valor del doble de por lo menos el gas natural. Con lo cual es algo que tendremos que explorar. Lo que pasa que el objeto social de nuestra compañía pues es la depuración de aguas residuales, que en este caso es la venta y la comercialización de un hidrocarburo. Pero sí que es algo que tenemos ahí pendiente de investigar. Y a ver qué pasa en el futuro. Yo creo que económicamente incluso podrían darnos puntos. Vale, muchas gracias. Hay también alguna pregunta para John. John, ¿estás por ahí? Te la leo. Sí. Te la leo, ¿vale? Mira, de Jorge Lara de la Fundación Valencia Port. Pregunta, dice que le interesaría saber el tamaño mínimo de planta para generar biogás y biometano. Luego, quiere saber también las mínimas toneladas diarias para hacer viable el proyecto y tamaño de la instalación en metros cuadrados. Y finalmente, saber si este tipo de instalaciones genera olores en los alrededores o si tiene restricciones de seguridad en cuanto a distancia con otras industrias o poblaciones. Yo no lo sé si soy la persona adecuada por todos. Vamos a empezar con la última pregunta. La planta es una planta de separación de gases. Hay zonas de seguridad que instalamos equipos de categoría ATEX y cumple con las normas. La planta no en sí mismo es una planta cerrada y no genera olores ni otros residuos. Es simplemente una filtración de gases. Por manejar gases, como en cualquier planta de gases, hay algunos componentes que tienes que utilizar unos componentes seguros que nosotros categoría ATEX, porque es una zona poco explosiva en un parte. Pero este es como se hace en todas las plantas. La cantidades mínimas, yo creo que hay dos preguntas. Yo, de la parte de upgrading, la verdad se puede hacer un upgrading de 10 metros cúbicos hora de biogás hasta miles de metros cúbicos hora de biogás. Es una cuestión de economía. Las plantas de inferior de 500 metros cúbicos hora de biogás entrando para estar upgrading, hay un aumento de costes importante. Lo más pequeño, la coste por unidad es mucho más caro. Es una cuestión de economía, pero en teoría las plantas de membranas podrían ir a tamaños muy pequeños y las plantas de aminas podrían llegar a 3-5 mil metros cúbicos hora de biogás. Sobre el tamaño mínimo de biogás, yo creo que Ángela es mejor posicionada de contestar esta pregunta como las toneladas diarias. Hola. Depende bastante también de la tipología del residuo, del sector al que va orientado y de la eficiencia del proceso que se quiere, ¿no? Últimamente hay una tendencia a escala mundial, europea y también española de hacer plantas muy pequeñitas pensadas para explotaciones, por ejemplo, ganaderas, 50 vacas, 100 vacas, muy pocos animales, ¿no? La idea es pues no hacer plantas centralizadas, sino que cada granja a lo mejor pues tenga su solución, no tenga que tener gastos de transporte, pueda pues obtener energía en su propia granja. Entonces hay soluciones desde plantas compactas, estilo el contenedor de la planta de membranas, hasta balsas de almacenamiento de purines cubiertas. Hay muchas tecnologías diferentes, con diferentes precios,
pasa un poco lo que dice John del tema de la economía de escala también. Pues, en general, si quieres una planta optimizada para obtener el máximo rendimiento de tu residuo y obtener el máximo biogás, al final sí que tienes que meter un montón de instrumentación, de equipos de medida, de bombas, bueno, de equipos en general, que van a ser casi los mismos para una planta que genere, yo qué sé, pues, bueno, un caudal pequeño que genere pues un caudal 5 veces mayor, ¿no? Entonces, la opción es, bueno, pues a plantas más sencillas, a una escala más pequeña, si no, pues el coste sí que es mucho más elevado. Vale, muchas gracias a los dos. Tenemos alguna pregunta más de parte de Santiago Gómez del Centro Tecnológico AIMEN. Ángela, es para ti también esta pregunta. Santiago comenta si habéis probado hacer la unidad de metanación a temperatura menor en un rango mesofílico. No, realmente pues en el momento que, bueno, cuando en la primera etapa que hicimos la selección de todas las configuraciones operacionales, pues elegir entre un CCTR, un lecho percolado, pues ex situ, in situ, pues ahí también teníamos la opción de trabajar termófilo, bueno, mesófilo, termófilo, y haciendo un poco con la búsqueda bibliográfica de trabajos previos, experiencias previas, pues vimos que había más trabajos en el rango mesófilo, había como más falta de información o conocimiento del rango termófilo. La gente que había trabajado en termófilo tenía muy buenos resultados y nos pareció interesante, pero bueno, realmente cuando acabemos todos los experimentos que tenemos previstos en el digestor piloto, ya en el laboratorio que vamos a hacer, del que sale la revés, sí que nos gustaría trabajar con mesófilo y ver un poco pues las eficiencias del proceso y pues también si tenemos cambios poblacionales, pues cómo se comporta, ¿no? Eso sí que sería interesante de probar. Igualmente que pues eso, el incremento de la presión. Vale, muchas gracias. Luego vamos con una pregunta de Jorge Escolar de ERTEN para Ángel Fernández. Jorge comenta si en los soplantes y compresores de ambas fases, ¿qué tipo de tecnologías se utilizan en cada caso? Canal lateral, lobular en soplantes, compresores de tornillo, pistón. Bueno, en el caso del compresor, para el proyecto que nos ocupa, el compresor es un compresor de tornillo, y en el caso del soplante es un ventilador lobular, creo. Vale, muchas gracias. Luego, José Luis Ramos de la Universidad de Laguna tiene una pregunta para Ángel Fernández y otra para David o Ángela, ¿vale? Comienzo por la tuya, Ángel. ¿Cuál es la menor escala a la que la planta de upgrading con membranas podría funcionar o se podría adaptar? Bueno, normalmente la tecnología de membranas es viable para proyectos con capacidades normalmente hasta 50 metros cúbicos normales hora de biogás. Por debajo, evidentemente la tecnología lo permite, pero la viabilidad económica del proyecto a lo mejor no es la adecuada. Y en cuanto a capacidad máxima, la referencia con mayor capacidad que de momento tiene DMT en el mundo es una planta ubicada en Kentucky que trata un caudal de 6.800 metros cúbicos normales hora de gas de vertedero. Muchas gracias, Ángel. La pregunta para David o Ángela, ¿vale? ¿Existe alguna ventaja adicional de la hidrólisis con fuentes renovables más metanación biológica frente a la hidrólisis con fuentes renovables y almacenamiento de este hidrógeno? David, ¿podría repetir la pregunta, perdona? Sí, claro. Nada, pregunta Juan Luis Ramos de la Universidad de La Laguna si existe alguna ventaja adicional de la hidrólisis con fuentes renovables más metanación biológica frente a la hidrólisis con fuentes renovables y almacenamiento de este hidrógeno. Bueno, realmente electrolisis, sí. Me pongo la lista. Bueno, al final es un tema más de economía del hidrógeno frente a economía del gas natural. Aunque llevamos hablando del tema del hidrógeno mucho tiempo, yo siempre digo que viví el primer verano del amor del hidrógeno allá por el 2010, en el que parecía que el hidrógeno ya iba a estar allí, y hubo inyecciones de dinero desde Europa enormes para
desarrollar esta tecnología, estamos en el 2020 y el hidrógeno aún no ha llegado como tal. Entonces, el problema que tenemos, en Galicia teníamos un demostrativo tremendo, de hecho tuvimos unos mayores electrolizadores de Europa funcionando en un parque experimental en Sotavento. El problema es que el hidrógeno, una vez que lo tienes, lo almacenas y en qué lo usas. Ahora mismo, pues cada vez vamos viendo más iniciativas pues de algunas ciudades con autobuses de hidrógeno, vamos teniendo algún vehículo con cuentagotas que utiliza hidrógeno, pero realmente no hay ni economía ni infraestructura preparada para soportar una generación de hidrógeno. Lo que sí tenemos es una economía y una infraestructura preparada para soportar el biometano y el gas natural. Con lo cual, digamos que podríamos hablar de una tecnología de transición o intermedia que permite pues ese hidrógeno que somos capaces de generar, porque es una manera muy interesante de aprovechar el excedente eléctrico, convertirlo en biometano, inyectarlo en la red e incluso utilizar CO2 capturado, de esta forma retiraremos métodos de generación para convertir a través de la metanación biometano. Cuando podamos utilizar el hidrógeno de forma directa, bienvenido sea, está claro. Todos los procesos que metas a posteriori de una electrólisis son ineficiencias en el sistema. El problema es que eso, pues ahora mismo no existe economía de hidrógeno y adicionalmente los límites normativos de inyección de hidrógeno a las redes son tremendamente restrictivos. Gracias, David. Aprovecho que estás aquí para hacerte un par de preguntas más, ¿vale? Jaime, de la empresa Grupo Energético Asecor, comenta, ahora que cada vez avanza más el uso del hidrógeno y en un proceso de biometano se produce hidrógeno, ¿por qué continuar el proceso para generar metano? Y luego también Jordi, de la empresa Alfil, pregunta si la capacidad energética del biometano es equivalente al del GNC en vehículos. Vale, la primera pregunta casi está contestada con la anterior respuesta. Todos encantados del hidrógeno como vector energético, pero es que, por desgracia, yo al menos llevo demasiados años trabajando y escuchando hablar del hidrógeno como un futuro, pero el futuro no acaba de llegar. Esperemos que en esta segunda intentona se ha abierto una nueva línea de filtración bastante importante en cuanto a tecnologías del hidrógeno, pues al final se asciende. Pero bueno, al final no... A ver, el hidrógeno es muy bueno y es muy malo, entre comillas. Todo el mundo habla que el hidrógeno es el elemento más común en el universo. Bueno, pues el hidrógeno tiene un coste energético de producción relativamente elevado, sobre todo si hablamos de electrólisis. Un electrolizador, pues al final, tiene un rendimiento medio pico más bien, de un 50 o un 60%, con lo cual, bueno, pues también por utilizar el hidrógeno sí podemos utilizar la energía eléctrica, nos estamos ahorrando un 50% de ese rendimiento. Y luego es una molécula bastante puñetera, es una molécula muy pequeña que tiene unos problemas de permeabilidad en materiales importantes y tiene unos problemas de fragilización en materiales también importantes, por lo cual no es tan fácil como utilizarlo tal cual, sino que tienes que tener unas medidas de control algo más elevadas que en el caso, por ejemplo, del gas natural. También, a nivel acumulación, a nivel movilidad, por ejemplo, el hidrógeno tiene sentido desde el punto de vista de acumulaciones a 700 bares, frente a una acumulación que estamos hablando en el gas natural o en el biometano de 200 bares, 300 bares de máxima. Bueno, comprimir un gas a 700 bares tiene un impacto energético bastante importante. Luego también es necesario pasar ya no de botellas estándar tipo 1, tipo 2, que pueden ser las del gas natural, que son botellas malas de acero, a botellas de composite, con un coste bastante más elevado. Todo es posible, por supuesto. O sea, yo hace muchos años probé un Mercedes clase de hidrógeno que funcionaba tremendamente bien. Directamente Mercedes no te daba ni el precio del vehículo, de lo elevado que era. Pues bueno, poco a poco iremos introduciendo hidrógeno tanto en la red de gas como combustible, pero seguimos necesitando tecnologías de transición, no es de un día para otro. Y luego, me he entendido mucho, la otra pregunta era, perdona.
Carla. Perdona, David, que tenía el micrófono apagado. La otra pregunta era que cuál es la capacidad energética, si la capacidad energética del biometano es equivalente a la del GNC en vehículos. Vale. Sí, a ver, el GNC, el gas natural, digamos que no es CH4, el que hay en la red, no es CH4 puro, sino que tiene trazas de otros gases combustibles, propano, butano. De hecho, una de las líneas que se trató hace tiempo era el famoso blending del biometano, que era al biometano generado para incrementar su PCI, inyectar butano y propano y así obtener niveles más altos. El biometano que se obtiene en este tipo de plantas de purificación alcanza valores de PCI normativos que son equivalentes en cuanto a su uso para movilidad. Nosotros, sinceramente, no hemos notado diferencias sustanciales en cuanto al consumo medio en los vehículos que hemos utilizado. Vale, muchas gracias, David. Bueno, muchas gracias a todos. No tenemos tiempo para más. Nos hemos excedido un poco de la hora prevista. Quiero agradeceros a todos que nos hayáis acompañado en este webinar, en especial a todos los ponentes. Gracias por vuestra labor y esperamos que haya resultado de interés. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. 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 Gracias.